Señoras y señores, bienvenidos a la tertulia en femenino. Una vez más repasamos la actualidad de Santiago o los acontecimientos más importantes de esta ciudad y lo hacemos teniendo en cuenta la opinión de nuestras compañeras y periodistas del Correo Gallego, Sandra Cuiña. Hola, encantada de estar aquí, dispuesta a darlo todo un día más. Sandra Cuiña, de la sección de local del Correo Gallego, María Almodóvar. Yo no sé si podré darlo todo como Sandra hoy, pero bueno, lo intentaremos. Esta garganta está un poquito floja. Pues no se nota, María, darlo todo. María Almodóvar, de la sección de tendencias del Correo Gallego, y Mónica Nogueira. Hola, aquí, encantada. A ver si somos entretenidas hoy. Mónica Nogueira, como ya saben ustedes, es periodista en la sección de Galicia, también del Correo Gallego. Comenzamos nuestro programa de hoy con Montero Ríos, la calle preferida de María Almodóvar. Y lo hacemos porque se cumplen los plazos. El concejal Duarte, concejal de Espacios Cidadáns, nos había declarado en nuestro programa que rematarían las obras el 31 de marzo y el 4 de abril sería el fin de obra. Fuimos por allí, cogimos imágenes y les preguntamos a los transeúntes qué opinaban de esta calle, si les gustaba, si faltaba algo, opiniones para todos los gustos. Escuchen. Yo la veo muy bien, muy bonita, está quedando preciosa. Hombre, siempre y cuando haya espacio, también un momento se puede dejar el coche. Vas a hacer algún recadito y es normal, hija, que también lo puedas dejar un poco, no que lo dejes ahí toda una mañana o tal, pero un ratito lo puedes dejar tranquilamente, pero está quedando preciosa. Lo que hay que hacer es aquí dividir esto, porque si no, no ves, dividir para que suban los coches, unos por un lado, como estaba antes, pero está quedando preciosa, unas farolas muy bonitas, a mí me encanta. Bastante bien, bastante bien. Después de tanto tiempo, bien, bien. Está quedando... Ya hacía falta, sí. Tendrían que hacer para carga y descarga, no han hecho nada, ¿eh? No se ve. Tienen que montar la acera, así que dentro de un par de meses estará todo otra vez mal. Yo creo que bien, pero creo que lleva muchísimo tiempo. Que no me gusta cómo está quedando. Me parece que Montero Ríos, la primera parte, están autorizados para poner coche y personas. Me parece una barbaridad. Sí, me gusta, porque antes era imposible andar por ella, porque venía cantidad de gente, estábamos tropezando con los paraguas, y sí, me gusta cómo está quedando. Sí, quedó genial. ¿Y a usted? Sí, genial. Me gusta, sí. Una de las más bonitas de Santiago. Parece que va a quedar bien. Tardan un poquitín, pero bueno, no entiendo de obras para saber si tienen que tardar o no. Lo importante es que se hagan las obras y cuanto más rápido mejor, pero cuando surge cualquier problema, pues tendrá que solucionarlo. A ver, hay que verla de noche, si la luz es suficiente y estos árboles cuando florezcan, pues yo creo que va a quedar bien. A ver, podría quedar un pouco máis bonita, porque o contraste da carretera coas rúas non queda moi ben, pero bueno, a ver se mellora un pouco. Bueno, a ver, de momento parece que está quedando bastante ben, os árboles dan un toque bonito, pero bueno, tamén leva bastante tempo de obras, pero bueno, non sei, de momento sí, está quedando mal. Sí, nesta calle agora está todo o tráfico moito moito mellor pola acera, pero as obras xa levan bastante tempo aquí nelas, así que eso. Bueno, es unánime, o casi unánime, que la calle quedó bien, pero con mucho retraso de obras. Creo que mis compañeras no están de acuerdo en que la calle quedó bien, sobre todo María. A ver, claro, es que vivo ahí, ¿no? Bueno, a mí lo que me encanta es la buena voluntad y la buena disposición de la gente y que intenta verlo pues todo pues con unos ojos que yo desde luego no tengo. O sea, en general lo ven todo muy bien y yo simplemente yo la veo bastante horrorosa. A mí no me gusta. No me gusta porque aparte no me gusta ver esos contenedores ahí puestos, me gustaría que fueran subterráneos, por ejemplo. ¿Un inciso? Sí. No me digas que hay una sorpresa para eso. No, esos contenedores sí. Son provisionales, esos bien. contenedores se van a ¿Sí? sacar. Sí. Bien. En las últimas declaraciones del concejal Duarte que emitimos en nuestro programa, en el informativo de Correo Televisión, comentó que están provisionales, se van a quitar porque se van a poner unos subterráneos. Eso me parece estupendo. En la zona, sí. en principio, entre Montero Ríos hacia la Cuesta de la Camelia. La Cuesta de la Camelia.
En esa zona se pondrán... Tengo que ir hasta allá abajo. No, María, habrá otros también, los que quedan son esos por un problema con Telefónica. No, esos se van a quitar. No, la estética, ya ves, están terminando la obra está casi finalizada. Quedan unos detallitos, y eso se va a ir, igual que los árboles aún no tienen flor. Bueno, me encanta que seas tan defensora de Duarte y sus... No estoy defendiendo, ni defiendo, ni le quito la razón. Te comento lo que se sabe y lo que nos han dicho. A mí la calle no me gusta. Celebro que, bueno, supuestamente parece que se ajustan al plazo. Entonces yo desde aquí, bueno, pues lógicamente el día que la vea inaugurada, bueno, pues seré una persona pues muy feliz y felicitaré al concejal si está todo bien y en orden. Y además es que me sumo a una de las apreciaciones de uno de los señores que participaron en la encuesta, que decían a ver cuántos meses tardan en que todo se levante, porque como precisamente los coches se van a poner encima de la acera, a ver qué pasa. O sea, yo lo que quiero es que terminen en plazo verdaderamente, pero que terminen bien, que sea una obra bien hecha. Y eso lo pongo en duda. Lo veremos. ¿No, Mónica? Bueno, veremos. Sí, yo no tengo que objetar que sea bonito o feo, yo creo que está bien. O sea, la calle y todas las obras, todo lo nuevo, como hablábamos en el programa anterior también de las obras de la avenida Villa García, todo lo que sea mejorar, se supone que a día de hoy, si tú levantas una acera y haces otra nueva, va a ser mejor que la que había antes. Entonces entiendo que es bonito, o sea, no entro tanto en bonito, que creo que quedó mejor de lo que había, porque estaba deteriorado y era peor. Pero sí me sigo insistiendo en el tema de la seguridad. Yo veo que es una calle súper insegura, que es lo que a mí me preocupa. Es muy insegura. Muy insegura. Los coches y los peatones están en el mismo espacio, conviven continuamente y creo que puede ser un foco de accidentes. Accidentes hasta el punto que, fíjate, me viene aún el otro día, hace poquito, en Zaragoza a una señora se le quedó un pie atascado en el acelerador y se llevó por delante a 4 personas, tal. Bueno, no quiero ni pensar que te pueda pasar cualquier cosa de estas, un volantazo mínimo, lo que sea, en una calle así, donde está todo al mismo nivel, no hay ni siquiera un bordillo que te frene un poco, ni nada. Discúlpame un momentito, antes de que comentes, Sandra, sobre el tema, quería deciros que hay un cartel que pone atención, tráfico mixto, preferencia peons. Un cartel que no se ve. Hay 2 carteles, ahí están los carteles. Está muy mal ubicado. El problema... Estos carteles están para regular esa placita, pero en el plan de obras destacaban que es un proyecto de humanización de Montero Ríos, que permite ganar espacio para los peatones y reducir el tráfico en la zona. Mentira. No es cierto, porque es que los coches van a seguir pasando y vamos a seguir pasando por ahí. A mí me parece muy bien que los peatones tengamos más espacio. Es positivo, es bueno, es necesario, pero hay que hacerlo con un poquito de cabeza. Para mí, o sea, yo me sumo a lo que dice Mónica, es una calle insegura y como es insegura, incluso pues también estéticamente, bueno, pues va a quedar horrorosa viendo los coches por ahí pululando y los peatones igual, los cochecitos de bebé, las sillas de ruedas, las personas invidentes. Bueno, es que yo la veo en ese sentido un desastre y esa plaza es un horror. No. Yo no estoy del todo de acuerdo. A mí me parece que estéticamente la calle queda muchísimo mejor y en lo referente a esa especie de plazuela, creo que lo que hay que hacer es señalizarla todavía mejor y a lo mejor realizar desde el ayuntamiento una campaña de información para que a la gente le quede claro, a los conductores y a los peatones, que ahí va a haber preferencia de los viandantes. Pero a mí la calle me gusta y no creo, como dice María, que la gente tenga muy buena voluntad por decir que le está gustando. Es su opinión sincera, pues a mucha gente le gusta el resultado. Yo no digo que no sea sincera la opinión, creo que lo dicen de verdad porque verdaderamente lo piensan así. Pero yo como vecina, a mí no me gusta. ¿Que estaba mejor que antes? Por supuesto que sí. A todos nos gusta lo nuevo. Mentiría si dijera lo contrario, pero no es funcional. Menos mal que los escaparates, algunos escaparates de establecimientos, pues siguen iluminados y bueno, pues aún por lo menos dan un poco de vidilla por la noche a la calle. A ver, yo creo que es mejorable, que se podría haber hecho mucho mejor y sobre todo, insisto, muchísimo más segura.
Para mí el problema aquí, o el mayor problema en esta obra, ha sido las demoras que han afectado a los comerciantes. El otro día, hablando con alguno de ellos, me comentaban que, por ejemplo, en la zona del cruce con Alfredo Brañas, debido a los continuos retrasos y a que la calle estuvo cerrada muchísimo tiempo, pues llegaron a cerrar en un espacio muy corto de tiempo alrededor de 4 o 5 establecimientos. Ese ha sido realmente el problema, y yo espero de verdad que con la finalización de las obras pues se reactive la actividad económica en esta zona. Yo creo que va a servir para que tanto los compostelanos como incluso los turistas disfruten mucho más de la hostelería y de los comercios de esta parte de Santiago. Yo estoy radicalmente, o sea, te apoyo lo que dices de que hubo gente muy afectada por las obras porque se hayan alargado tanto tiempo, pero lo que es terriblemente fatal, y me comentaban algunos de los precisamente comerciantes de la zona, es que le casquen directamente un coche delante del escaparate. Es que los coches van a estar tapándote los comercios. Tú vas a ir por una acera y no vas a ver los comercios de enfrente. Durante un periodo de tiempo, sí, no es todo el día aparcados durante todo el día, pero sí durante una gran franja horaria en la que la gente circula por ahí y quiere hacer compras, va a haber coches encima de las aceras. Va a haber gente mayor. Se han eliminado. Los coches ya estaban antes, cuando las aceras no estaban encima de las aceras, perdona, no. Si algo teníamos claro, eran unas aceras muy estrechas, entonces era Sandra, si de alguna idea teníamos clara y le decíamos a los niños es la acera es para los niños, la carretera para los coches. Eso se ha acabado. Ahora resulta que la acera es para peatones y para coches. Esa es una idea que no me la puede rebatir nadie. La acera se comparte y es más, la parada de taxis está encima de una acera. Eso, bueno, el número de aparcamientos... No es una acera tal cual. ¿Cómo no? Vete por allí. El número de aparcamientos era de 46 plazas, 46-42, se ha reducido a 26. Es decir, no se puede aparcar en toda la calle. Pero van a aparcar. No se puede, claro que pero van a aparcar y sobre todo es que, insisto, es que es encima de la acera, claro. Es que no es normal. Pero es que las aceras son mucho más amplias que antes. Hay mucho más espacio para los peatones. Hay manchas de aceite, no se ha inaugurado esta calle y ya hay manchas de aceite. Ya hay de todo. O sea, a mí que no me digan, es que eso, de verdad, es que no tienen dos dedos de frente. Es que no quieren rectificar lo que está mal. Es que no dan su brazo a torcer. Pero para decir que está mal, habrá que esperar a que se abra la calle. Pero ¿cómo que vas a esperar? funcione... Pero ¿cómo vas a esperar? Pero eso lo tienen que ver el concejal de turno y su equipo. No hay que esperar a ver. Es que lo estamos diciendo nosotras y lo dicen algunos vecinos. Hay que escuchar, yo creo, que a los ciudadanos. Y sobre todo tienes que tener un equipo de gente mejor que tú, que eres concejal, mejor que tú, y que te adviertan y que te digan, no, mire, esto no puede ser así. Pero vamos a ver, María, a lo mejor somos nosotros los que estamos equivocados de que la acera no se debe de compartir. Yo creo que eso ya es de comienzo, de principio. Para mí es un inicio completamente erróneo. Erróneo, totalmente. El que compartamos una acera, coches y peatones, y para otros no. De momento gana el que está ahí, pues que lo hace. Vamos a verlo. Yo sostengo que no es buena idea compartir aceras. Y no es coches, Sandra. Es que allí hay camiones, áreas carga y descarga, que van a venir unos camiones de una envergadura que no son furgonetillas, claro, que van a subirse allí. Lo que decía con muy buen criterio algún que otro compostelano que participó en esta encuesta, y que va a decir, en breve, por muy duro que sea aquello, es que no van a subir un coche media hora, es que van a subir camiones que van a descargar en ropas de tiendas de ropa muy importantes que no son cuatro prendas. Y restaurantes, claro, cadenas, supermercados, etcétera, etcétera. Y hay un hotel también donde se va a venir y bajar gente con maleta, es decir... me parece muy bien y te voy a conceder la duda de ver cómo funciona. Te voy a poner un ejemplo, Mónica. Un desastre, que pues se comparta. Yo prefiero ese tipo de aceras espaciosas que no a lo mejor, como me encuentro en la Plaza de Galicia, una acera súper estrecha en la que hay paradas de autobuses, gente esperando con maletas porque es donde para el autobús del aeropuerto y no puedes pasar por esa acera y te tienes que bajar y tienes que andar por la calle. Pero vamos a ver, Sandra, eso es problema de cómo está organizado
organizado el tráfico en esta ciudad y dónde están ubicadas las paradas. No es un problema de la acera, es que ahí no puede estar, ni puedes poner una marquesina, ni una visera, que para eso ya está la del señor alcalde, ni puedes... Es una gorra. Bueno, es una gorra, sí, es verdad, da igual, o sea, es que ya no lo miro demasiado. No puedes hacer eso, no puedes tener ahí a 4 autobuses recogiendo gente y que esa gente también se esté bajando. Muy bien, no es un problema de la acera. Y no es un problema de ahora. Es un problema que lleva muchos años. Pero ahora nos has hecho ahí, nos has dado un quiebro que no vale. Claro. ¿Cómo que no vale? Sí, porque yo no estoy defendiendo la acera que hay en la Plaza de Galicia. O sea, el que a mí no me guste que compartamos... Pero Montero Ríos tenía unas aceras así de estrechas... Y yo te estoy diciendo, yo encantada de que... Pero yo también. Las nuevas. Yo también, pero yo también, y que los coches, la carga y descarga estuviera en la calzada, no en la acera. Es mi única discusión. Y eso no quita con que te diga que hay un montón de aceras en Santiago que están fatal. Y estupendo que venga dinero y que las arreglemos todas. Y estupendo que quiten la parada del autobús de donde está en lo que tú estás diciendo, lo suscribo totalmente, no se puede andar por esa acera. No, es intransitable. Pero no quita el que yo diga que no me gusta que compartan los coches y los camiones y los taxis la acera conmigo, con que no arreglen una... No me compares a los con cebollas, yo quiero que esa también la cambien. De todos modos, yo por una vez voy a romper una lanza en favor un poco de los conductores, porque es verdad que a mí me encantan las aceras anchas y poder pasear a gusto. Pero también hay una cosa, o sea, muchísima gente que iba a las afueras y que no soporta venir al centro por buscar sitio donde aparcar y que además se quejan de los precios de los parkings, van a decir, bueno, es que yo paso de ir al centro a comprar, no tengo sitio donde estacionar el coche, yo me voy a las grandes superficies comerciales porque ahí no tengo problema, no pago parking, y me despreocupo. Y directamente a otras ciudades. Claro, eso también va a ser un poco un inconveniente. O sea, el peatonalizar, el humanizar está muy bien, pero con mesura. Porque es una pena que ahora Montero Ríos pues pierda... O con alternativas. Bueno, con alternativas, pero baja los precios de los parkings. Por ejemplo. Haz algo, ¿no? Claro, no depende de uno solo. Aquí tendrían que ponerse de acuerdo muchos. Estamos de acuerdo. Entonces, Sandra, ¿tú quieres comentar algo más? Si no, cambiamos de tema y seguimos por la zona nueva y nos vamos al antiguo edificio del Colegio Peleteiro, que está de actualidad porque el concejal del BNG, Rubén Cela, demandó que se haga algo con ese edificio, que sirva para algo. Entre las muchas cosas está que el antiguo patio se abra para un parque infantil. Y le preguntamos a los transeúntes qué les parece si tiramos el muro y hacemos un parque infantil. Y esto fue lo que nos dijeron. Pues antes de que no sirva para nada, cualquier cosa que hagan me parece bien, sí. O sea, lo peor es que esté en desuso total. Muy bien. ¿Por qué no? Claro que está cerrado, no hace nada ahí cerrado. Me parecería genial que lo abriesen y que, no sé, y que pusiesen todo eso a disposición de todos. Al fin y al cabo lo había comprado Caixa Galicia y ahora está en fondos de inversión, bueno, no sé cómo estaba el tema, y que, bueno, que disfrutemos todos, ya que lo ha comprado una entidad pública en su día. Pues me parece muy bien, perfectamente bien. Cuando quieren que lo hagan. Estaría bonito, non? Claro que sí. Bueno, está ben, pero creo que facía máis falta un aparcadero público aquí no centro, porque os precios dos parkings privados están polas nubes. E hai un parque infantil na Plaza Roja, e creo que hai outros cerca tamén en parques, bueno, que están bastante cerca. Pero, bueno, con tal de que se crea un espacio urbano público, calquera opción pública non me parece mal. Vale, moitas gracias. Ya ven, que le den utilidad. En eso están todos de acuerdo. ¿Qué podemos hacer con él? ¿Vosotras qué opináis? ¿Parque público? ¿Jardín para niños? Yo soy más partidaria de la opción del parque y del jardín. Creo en esa zona tan céntrica meter un aparcamiento para mí no sería la opción más adecuada. Y estoy de acuerdo con Rubén Cela, porque además en Santiago tampoco es que haya muchísimos espacios céntricos para los niños, para que puedan disfrutar, y creo que sería un lugar perfecto, porque además ahora mismo, tal y como está el colegio, lo estamos viendo ahí en las imágenes, ofrece, para mí, tiene un aspecto lamentable de abandono, lleno de pintadas, y creo que habría que hacer algo ya.
Mónica. Yo creo que lo que propone Rubén Cela es casi un clamor en toda la zona, por lo menos en todo lo que es las inmediaciones del Colegio Peleteiro. Bueno, esto fue un desastre desde el minuto 1, cómo se hizo quizás todo, la crisis todo este también proyecto. influyó. Quizás la crisis. Bueno, la influyó. crisis y muchísimos errores políticos uno detrás de otro y muchísimas cosas más. No vamos a entrar ya para atrás ni nada. Vemos que hay ahí esto. Tú fíjate qué finca tan impresionante en el medio de Santiago del Casco Nuevo, ¿no? Y bueno, lo que era un impulso para toda la zona y para toda, porque date cuenta que eran pues 1.200, entre 1.200 y 1.500 alumnos se movía aquello. Tú imagínate todos los días, padres, madres que vienen de un lado, del otro, tal, a recoger, venir los niños. Era un trajín constante, el comercio, todo, se resintió absolutamente todo, que bueno, que estaba muy bien porque el colegio además se marchó por otro sitio y fenomenal, pero fue una operación desastrosa para la ciudad de Santiago. Desastrosa. Entonces, bueno, que haya una iniciativa de impulso para la zona y para Santiago en general, pues sería importantísimo. Yo creo que aquí, como apuntaba Sandra, quizá la idea del parking es más difícil, pero bueno, que la idea de la mujer que habló también en el programa apuntaba a lo que también antes decía María, los graves problemas que tenemos en Santiago para poder movernos, a pesar de que se decía que llevamos el coche a todas partes, que yo aún no entiendo cómo, porque no se puede, porque no se puede andar con él, y dos, porque no tienes donde aparcar, y la gente, como veis, se va porque no puede. Bueno, todos tenemos compañeros que lo dicen, hace tanto que no piso Santiago, porque ya con el coche para aquí para allá, y ya ni se pasa por la zona, ¿no? Entonces, cualquier iniciativa que sea, yo creo, para revitalizar esta zona y para darle un uso y una vida a un espacio tan importante como este, es bienvenida. También digo que poner un jardín, poner un parque para niños, sin hacer otras actuaciones en el edificio, en el entorno, porque bueno, está muy deteriorado, te puede caer un cristal encima, puede, yo qué sé, meterse gente, ponerle más fácil el acceso a la entrada en el inmueble, etcétera. Entonces, bueno, creo que desde luego hay que repensarlo y que no se puede dejar por más tiempo pasar ese espacio ahí como mirar para otro lado y ya está. Perdona María, yo creo que si sigue así va a acabar pasando lo mismo que está sucediendo con el Hospital Seral, con el viejo hospital, que eso es una ruina pero por completo. El edificio por dentro, yo que tuve la oportunidad de estar dentro, está completamente destrozado, es que lo han desvalijado, se han llevado absolutamente todo, por no existen ni las escaleras, es que han arrasado con todo, y con Peleteiro podría acabar pasando lo mismo, con María, el viejo Peleteiro. ¿Qué uso le damos? Cualquiera, pero con tal de no tenerlo como está ahora mismo, ¿no? Que es un nido de suciedad, insalubre, peligroso. No sé, es una pena que en el centro de Santiago estemos así, con un lugar tan emblemático. De todos modos, a ver, a mí la idea del parque infantil yo creo que es totalmente innecesaria. Yo creo que los niños sí tienen espacios para jugar, tienen en la Plaza de Galicia, tienen el parking de Ramírez, tienen otras zonas, y yo apostaría más por revitalizar la economía. Yo por algo que dejara dinero en la ciudad, que lo moviera. Yo prefiero eso. En su día, el que fue alcalde Conde Roa se había negado a que aquello se convirtiera en un centro comercial. Pues bueno, ahí voy a precisar que es que no es que se negara, sino que en ese momento la ley no se lo permitía. Sí, no se lo permitía, exactamente. Pero bueno, que tampoco estaba entre sus directrices. Y yo creo que, bueno, que sería bueno revitalizar ese edificio de otra manera, y aquí, bueno, pues voy a expresar lo que me ha dicho, bueno, pues una amiga, ¿no? esta mañana, que ella apuesta por ejemplo, un centro de mayores, por ejemplo, o una residencia, o un hotel, por ejemplo. Podríamos poner un hotel maravilloso. Yo creo que se presta muchísimo, ¿no? Creo que sería muy positivo para la ciudad. Es verdad que antes que tenerlo así, insisto, pues que hagan un parque infantil, pero para mí no es esa la mejor idea. Creo que tendrían que estar abiertos a más posibilidades, pues eso, que
que dieran más vida a la ciudad, ¿no? Hay sitios de sobra para niños. O sea, pero no es incompatible un hotel a lo mejor con un parque, y no estoy de acuerdo en que haya sitios de sobra para niños, porque el parque de Plaza de Galicia es diminuto y el de Ramírez también, o sea que ahí no te voy a dar la razón, ¿eh? No, bueno, pero yo prefiero algo que deje, que mueva el dinero. Y además que tapara un poco, que cuando llueve, que también se pudiera estar en un sitio abierto, un poco tapado, tal. Bueno, pero creo que lo que dices también no es incompatible una idea con otra, porque estamos hablando de un uso del patio, claro, pero no estamos hablando de un uso del edificio que ya te vas mucho más allá. Claro. Y claro, lo apuntábamos, por ejemplo, con el gobierno del PP, con Conde Roal, lo que no querían era apostar por un nuevo espacio comercial, por un centro comercial. Ahora, con la corporación que tenemos, jamás se inclinarían a decir que pudiera haber un hotel. Es decir, las políticas aquí también son muy importantes. Otro diría, pues, políticas de viviendas sociales, que hagan ahí un bloque de viviendas sociales que se necesitan muchísimo. Eso ya es muy complicado porque ya entre las políticas que cada uno quiera fomentar y los recursos que se tengan, que ya nos vamos a un paso muchísimo más allá, otra cosa es adecentar un espacio que es bastante grande y que podría dar cierta revitalización de la zona, ¿no? Que no tener un muro, pintadas, que lo decía Sandra muy bien, que los conoce muy bien, las pintadas, que hizo grandes reportajes, y tenerlo todo sucio y hecho polvo allí y darle un cierto aquel. Empecemos por ahí. Hombre, si queremos ser ambiciosos, claro está que hay que decirle al Sareb, como apuntó también un chaval muy inteligentemente. Sí, que estaba Caixa Galicia y exactamente, que eso prácticamente es de todos, que está en el banco malo y que, bueno, pues que se muevan y que pidan, que eso sí de verdad es una política de verdad importante. No sé si luego tendríamos que discutir del uso con la corporación, pero por lo menos que lo pelee y que saque adelante ese espacio para la ciudad de Santiago. Muy bien, pues que no caigan en saco roto las iniciativas que pueda haber sobre este edificio y que se rehabilite para que el entorno esté agradable y sobre todo lo que decimos, que la economía también se fluya y mueva. Bueno, pues ahora nos vamos con peregrinos. Ya han dado las 2 Compostelas desde Coruña. Tenemos que recordar aquí que nuestro alcalde, el alcalde de esta ciudad, con el alcalde de A Coruña, visitaron a Aldeán Segundo Pérez para que el Cabildo autorizara dar la Compostela desde la ciudad herculina. Y ya tenemos eso, las dos primeras personas que lo han conseguido. De todas formas, hay una serie de requisitos. Ya saben ustedes que para poder tener esta acreditación hay que recorrer 100 kilómetros. No hay 100 kilómetros desde A Coruña a Santiago. Entonces, tanto los que vienen en barco como los ciudadanos que lo quieran hacer desde Coruña, tienen otros requisitos. ¿No es así, Sandra? Sí, hay otros requisitos, pero bueno, yo no veo de todo mal que se dé la Compostela aunque no haya los 100 kilómetros. El Cabildo es generoso. Sí, el Cabildo es generoso y además, mira, es una forma de acabar con ese enfrentamiento entre Santiago, Coruña. Me parece una idea estupenda y yo desde aquí la alabo y da igual que no se cumplan estrictamente los requisitos para dar la Compostela. Yo creo que fomenta más el enfrentamiento, o sea, todo lo contrario. Claro, porque yo creo que desde Santiago dicen, bueno, es que a Coruña le están dando todo, a todo lo que piden le dicen que sí, se lleva el gato al agua y por encima no cumplen los requisitos, son generosos con ellos. No, pero hay otros requisitos. Sí. Aparte del recorrido, que tiene como es pequeño, como no llega a los 100 kilómetros, tienen que ir a centros xacobeos. Empezar por recorrer algunas iglesias xacobeas que hay en Coruña. La gente que llegue en barco a Coruña tiene que traer del país del que viene sellado algo de haber pasado por alguna de las iglesias. Y la gente de la zona metropolitana, como eran estas 2 personas que ya la tienen, antes deben ir a templos jacobeos y a partir de ahí recorrer el camino hasta Coruña. No es el hecho de ponernos a andar ligeramente, no. Hay una serie de requisitos para... Pero bueno, esos requisitos también los tienes cuando haces el camino francés o el camino portugués, que tienes que ir sellando. O sea, me parece lógico, faltaría más que por encima, pues nada, con venir caminando desde Coruña a Santiago sin más le dieran... No, es lógico que... De todos modos, yo lo que veo, o sea, vamos a ver, yo en este caso aplaudo al alcalde
alcalde de La Coruña porque, bueno, pues ahí se involucra, ¿no?, con un aspecto religioso que afecta a su ciudad. No solo lo solicitó él, ¿eh? Hay otras entidades, sobre todo asociaciones de amigos del Camino de Santiago, sí, pero que también lo solicitaron. Es de, hombre, es para su ciudad, ¿no? Claro, sí, como el de aquí, ¿no? El de su ciudad no mira por la suya. Ah, no, que no es su ciudad, que es Teo. Espérate. No. María. Yo creo que al final nos beneficia que la Compostela desde Acordaos de Coruña. una cosa, se presentó a la alcaldía de Santiago siendo alcalde de Teo. Cuidado, no desviemos la atención, María, no desviemos la atención. María, es agua pasada, Estamos hablando... El alcalde de La Coruña lucha por su ciudad. Estamos hablando de peregrinos, de peregrinar desde La Coruña. Pero es que el alcalde de La Coruña está metido en este fregado. Entonces, una cosa es que yo no comparta que desde La Coruña se puedan conceder compostelas. No lo comparto. Pero aplaudo al alcalde por apoyar esa medida y potenciarlo. Pues yo creo que nos beneficia. ¿Y tú, Mónica, lo apoyas? Como dice Sandra, yo creo que nos beneficia. Vamos a ver, aquí, y además, para la ciudad, porque va a venir más gente. Sí, por ejemplo, es una forma de atraer a los que vienen, por ejemplo, en barco a La Coruña, que lleguen de verdad, que puedan venir aquí, porque es un aliciente más. Pues sí, ir hasta Santiago, ir a la catedral, porque yo creo que ya vendrían igual. Caminando, no en autobús. Yo creo que vendrían igual, pero es un aliciente más que a lo mejor a otro que se hace más remolón y que se quedaría en el barco o solo simplemente por Coruña, pues que se viene para aquí, creo. Apoyo lo que dices tú, es una excusa más. Para venir a Santiago. A lo mejor gente de Coruña que en coche pues no vendría hasta Santiago y dice, venga, pues vamos a hacer el Camino de Santiago. Pero si me dejas, además, también apunto una cosa más que me parece muy inteligente. Gracias, Sandra, sabría que me ibas a dejar. Una cosa muy inteligente por parte del arzobispado, porque es una forma de decir, bueno, no solo nos vamos a aprovechar de que vengan aquí y tal, sino que además vamos a fomentar que vayan a otras iglesias, que visiten incluso en su país de origen. Son listísimos, ¿no? Les están haciendo ahí una promoción en sus propios países, que ya inicien allí, se lo pongan tan fácil para que vengan para aquí, que otro se lo cuente a otro, oye, ¿por qué no haces eso? Visita 4 iglesias aquí y luego te vienes a Santiago. Yo creo que han sido muy inteligentes, como apuntó María, el alcalde de La Coruña y el arzobispado. Y entre medias está la corporación, que no acaba de situarse del todo en que esto es Santiago de Compostela. Sí, porque me habíais comentado, bien a colación, porque me comentasteis antes de empezar el programa, que creo que esta corporación llamó a los peregrinos turistas verdes o algo así. Sí, la concejala de turismo, Marta Lois, los ha llamado visitantes verdes. Visitantes verdes. No son peregrinos, vienen a hacer el camino por pura ecología, que yo no digo que pues algunas personas que hagan el Camino de Santiago, una de las motivaciones para hacerlo, por supuesto, será la naturaleza, pero hay otras muchas más razones, y yo esto de llamarles visitantes verdes, y porque además lo que pretenden es que en vez de ir a ver la catedral, se vayan a ver los parques de la ciudad. Para mí es que no tiene sentido ninguno. A ver, la gente que viene a Santiago viene a ver principalmente la catedral y a disfrutar del casco histórico de Compostela. Y como mucho te puedes ir a la Alameda y ver las Marías y hacerte la foto con ellas, pero no vienen a hacer un recorrido por los parques de Santiago. A mí me parece fenomenal que propusieran iniciativas que sumen, por favor. Pero son expertos en los eufemismos de poca monta. De poca monta. O sea, el peregrino es el peregrino y es un valor que hay que proteger muchísimo, que tenemos que tener en palmitas. Santiago de Compostela ha vivido, se ha desarrollado y es lo que es, y fue todavía durante mucho tiempo, gracias a los peregrinos. Dejémonos de decir tonterías, porque es una tontería, otra perogrullada bueno, que mejor ya me callo, pero es que todos los días me dan motivos para poder ponerlos verdes, que a mí me encantaría... Claro, eso sí, efectivamente, mira, y sin quererlo, pero es que me encantaría venir aquí a aplaudirlos, a decir, qué bien, es que una iniciativa que me chifla, es que, vamos a ver, que está muy bien, que sumen, que además le digan, a mí me parecería estupendo que lleguen y digan, además de decirles que tenemos la catedral y unas ruas magníficas y una alameda estupenda, tenemos el Parque de Bonaval, la Ciudad de la Cultura, tenemos un montón de cosas, las Brañas de Sari, que vayan y que conozcan todo y que se queden. Por eso no pueden venir un día, peregrinos, tienen que quedarse 5 para hacer todo esto,
Pero por favor, no me cambien las cosas ni me cambien la catedral, claro, porque no quieren que sea un parque temático. O sea, cualquier casco, vaya usted a Toledo, vaya usted a Granada y dígale que no vayan a ver la Alhambra. Vete a Nueva York y dile que no vayas a Manhattan, olvídate, ¿para qué vas a ir? Entonces, vamos a ser serios, pongámonos iniciativas que sumen, que nos traiga a la gente y que revitalicen la ciudad. Lo peor de todo es que esto lo dice la concejala de turismo. Claro. O sea, la propia concejala de turismo echa, vamos, piedra contra su propio tejado. Yo he llegado a una conclusión en los últimos días, y es que yo creo que este gobierno no es que haga las cosas con mala uva o con mala voluntad, no, es que no saben. Entonces ahora estoy pensando en que hay un 90% de ineptitud y un 10% de mala uva y de decir no a todo por sistema. Entonces, para mí la noticia será cuando hagan algo bien. Distintos tipos de vista, es decir, ellos también quieren, Mónica dice, sumemos, ¿no? Iniciativas que sumen, no que... Es que esto no suma. Pero puede sumar por si es un recorrido verde. Es decir, es otra opción que podemos tener en la ciudad. Pero no tiene que llamar a nadie turista verde. No tiene que llamar la concejala de turismo de ningún ayuntamiento, tiene que llamar turista verde a nadie. ¿Pero qué es eso? O sea, que no quiere que se convierta en un parque temático. No, es que esto no sé de dónde viene. Claro, nuestro periódico dice que Marta Lois aboga por llevarlos de paseo. No, yo abogo por mandarlos a paseo, ¿no? A esta gente, porque es que... es que me ponen de mala uva, o sea, es que no, por no decir otra cosa que no está en mi léxico habitual, pero es que no, son perogrulladas y la noticia será cuando hagan algo bien, y que desde aquí estoy segura que aplaudiremos. Bueno, también se puede conseguir la Compostela si vienes en tren por el camino portugués. Hay una iniciativa turística que ya surgió en 2015 de un bonito tren para llegar a Compostela también sellando. Vamos a ver, lo comentábamos antes, ¿no estaremos desvirtuando un poco lo que es conseguir la Compostela si llegamos a Santiago en tren? A ver, yo, mira, así como estoy a favor de que se dé la Compostela desde A Coruña, yo que se dé la Compostela viniendo en tren ya no lo tengo tan claro, a no ser que tú tengas un impedimento físico, problemas de movilidad, ahí ya no me meto. Pero dar la Compostela viniendo en tren no termino de verlo. En el tren del peregrino le llaman. Ya, me da igual que sea del peregrino o de quien quiera que sea, pero a mí, yo no, en este caso no estoy de acuerdo. María, ¿desvirtuamos la Compostela? A ver, yo desde el punto de vista que no estoy de acuerdo de que se conceda desde A Coruña, esto, bueno, pues lo veo más como un reclamo turístico y económico. O sea, viéndolo desde ese punto de vista, lo acepto, pero efectivamente se desvirtúa lo que es la esencia del Camino de Santiago y la Compostela. Yo eso lo tengo muy claro, pero es verdad que, bueno, pues habrá mucha gente que le apetezca, ¿no? Ir en ese tren del peregrino, vivir esa experiencia y tener la Compostela. A lo mejor ya han hecho el Camino de Santiago a pie y desde Roncesvalles y son grandes seguidores de la ruta, pero bueno, yo no lo comparto. Bueno, como Mónica. creo que hay gustos para todos y estamos en unos tiempos en los que hay formas de comunicación diferentes, y es verdad que el originario era de pie, hoy de pie, a pie, no sentados. Pero bueno, también hay a caballo, hay en bicicleta, ¿no? Hay distintas fórmulas. Entonces, a lo mejor, quizás, con esto de aprovechar el tirón y que puedan venir de cualquier manera, pues podríamos pensar en que esa Compostela tuviera diferentes categorías y formas de darla. Pues desde la originaria, como era, reproduciendo los antiguos momentos, a los que vienen caminando y con unas exigencias determinadas, pues ir repensando de qué otras maneras se puede dar esa Compostela viajera. Y como dice María, día te dirán, descárgate la aplicación. Exactamente, como dice María, a lo mejor luego habrá la Compostela de oro, virtual, que es para aquellos, la virtual. O la de oro, para aquellos que sumen todo tipo de Compostelas, que vengan, que repitan, andando a caballo, en coche, en tren. Se me acaba de ocurrir una aplicación, en vez de cazando Pokémon, cazando Compostelas. Pues sí, fíjate, un negocio, oye,
Paténtalo. Pero lo que sí quería decir, que me llama la atención, sí que ha habido casos en los que, por ejemplo, personas que han hecho el Camino de Santiago corriendo no les han dado la Compostela porque lo consideraban como un deporte. Y ahí es lo que no entiendo. O sea, si vienes en tren sí, pero si vienes corriendo no, porque vienes haciendo deporte en vez del Camino de Santiago. Entonces... Yo no sabía eso. Sí, ha habido casos en los que sí se han negado a dar la Compostela a personas por venir corriendo. Pues yo creo que a lo mejor ahora lo que le sucede al arzobispado, que en este tema supongo que es quien... El cabildo. El cabildo, perdón, ¿ves? Ahí tenía yo el cabildo. El cabildo es el que pone las normas. A lo mejor también los acontecimientos les exceden un poco en la toma de decisiones, porque... Lo estabas diciendo muy bien, o sea, creo que es un poco tonto, ¿no? Que uno que venga, pues mira, cada uno, o a la pata coja, quiero decir, cada uno puede hacerlo, ¿no? A la pata, digo, por hacer la risa, ¿no? Que cada uno puede hacerlo, o de rodillas, uno que le prometió no sé qué, o lo que sea. Yo creo que eso no debe de ser impedimento para que la tengas, ¿no? Yo creo que al revés. Pero bueno, que a lo mejor hay que repensar eso, distintos tipos de compostelas. Porque se puede llegar a Santiago por diferentes caminos. Bueno, por diferentes caminos, el camino portugués, el camino inglés, pero también de diferentes formas. También podemos venir en avión, como es el caso de Lufthansa, que ya aterrizó en nuestro aeropuerto, un aeropuerto o una, vamos a ver, una política aeroportuaria que el presidente de la Xunta ya empieza a dar tirones de orejas a los 3 alcaldes con aeropuerto, porque a ver si de una vez tenemos una política clara, nos ponemos de acuerdo. Y si aquí aterriza Lufthansa, que aterrice otro en Vigo o en Coruña, pero que nos beneficia a todos, ¿no es así? Hace muy bien el señor Feijóo en dar esos tirones de orejas porque se lo tienen más que merecido los 3 alcaldes, el de Santiago, Coruña y Vigo, por no coordinar la política aeroportuaria, duplicar vuelos en los aeropuertos y al final no dar el servicio que nos merecemos los gallegos. Y lo dijo muy claro, lo tiene que venir a decir un alemán, que es muy triste, lo dijo muy claro el director general de Lufthansa para España y Portugal, Caster Hoffmann, que dijo que venían a dar servicio a Galicia y que venían para quedarse, y es importantísimo que una compañía del nivel de Lufthansa diga que quiere quedarse aquí en Santiago, en Galicia, y además con la clara intención de ir aumentando las frecuencias. De hecho, puse el ejemplo del aeropuerto de Valencia, que empezaron con el mismo número de vuelos que en Santiago, que vamos a tener 4 semanales, 3 a Frankfurt y 1 a Múnich. Pues ahora mismo en Valencia superan ya las 30 frecuencias a la semana. Lufthansa quiere hacer lo mismo con Santiago, pues tenemos que darle importancia a eso, no con Santiago, sino con Galicia. De hecho, a él le preguntaron que por qué se habían decidido por Santiago y lo dijo claramente, porque es el mejor aeropuerto gallego, el que mejor comunicado está en el centro de Galicia. Para tomar esa decisión hablaron con diferentes instituciones y empresas como Inditex, y al final por todos esos motivos se decantaron por Santiago, pero con la vocación de dar servicio a Galicia. ¿Mónica? Bueno, ya nosotros hablamos aquí de eso totalmente, ¿no? Y es verdad, pero bueno, el tirón de orejas ahora también, a lo mejor el propio Feijóo, por discrepar un poco, debería de a lo mejor llamarlos y hacer que se visualice eso de que de verdad siguen estando ahí los localismos. Creo que ya es un momento en el que a lo mejor la Xunta también tiene que poner mano y decir, bueno, yo estoy dispuesto a hacer algo hasta aquí, si vosotros también hacéis algo, ¿no? Porque yo creo que seguir dejándolo en las manos de los alcaldes, que esto se resuelva, no se va a resolver nunca. La Xunta tiene que tomar cartas en el asunto. Es claro que hace años que cortó el grifo, dijo que no daba más dinero para que luego cada uno de los alcaldes hiciera lo que le daba la gana. Yo ahí aplaudí esa actitud, pero creo que ahora, de la misma manera que le tira las orejas, también a lo mejor debería, aunque no tiene competencias en materia aeroportuaria, sí tiene la capacidad de mediación, de sentarlos y de hacer, y que los gallegos visualicemos qué es lo que de verdad se está pidiendo desde las ciudades y qué es lo que queremos hacer, ¿no? Si alguien tiene de verdad un modelo para el funcionamiento de los aeropuertos en Galicia, que yo me temo que además a día de hoy seguimos sin modelo.
María. Aplaudo totalmente el tirón de orejas y estoy de acuerdo con Mónica en que efectivamente ese tirón de orejas tiene que ir acompañado de algo más, ¿no? De una mediación, porque no creo que ninguno de los 3 alcaldes esté dispuesto a ceder así como así, ¿no? Y aplaudo también que el director de Lufthansa se haya mojado y haya dicho que Santiago es el aeropuerto. Entonces yo creo que ahí con eso se dice absolutamente todo. Él lo dijo sin querer desmerecer a los sí, demás, bueno, pero dijo que era el que estaba mejor comunicado, que era el más completo. Es que es una evidencia. Es una evidencia, eso es así. Entonces yo creo que eso, precisamente por una vez que alguien se moja de verdad, ajeno a la política y que dice, bueno, nos vamos a decantar por Santiago por esta razón, eso debería animar, ¿no? Y por un estudio de mercado que habrán realizado. Claro, es decir, esto no es una opinión a lo mejor como la que estoy soltando yo aquí, ¿no? Fundada, claro, muy es decir, fundada. hay seguramente muchos meses de trabajo detrás muy intenso para haberse decantado por la capital de Galicia, que yo creo que también ese es uno de los motivos, ¿no? Pero bueno, sí, deberían sentarse, pensar, discutir un poco y ver las potencialidades de cada uno. Yo, desde luego, lo he dicho aquí muchas veces y lo reitero, yo apuesto por Santiago, pero por una razón, porque es la capital de Galicia. Bueno, pues ya va siendo hora de que se pongan de acuerdo. Si de que me tengamos... dejas hacer un apunte, ¿Sí? perdona Marina, que te Sí. interrumpa, que me hizo mucha gracia porque Sandra aquí apuntó lo del alemán, que tiene que venir un alemán a decirnos, bueno, unas líneas importantes sobre la política aeroportuaria, y quiero retomar aquel murciano que quería, que hasta se brindaba desde Murcia para poner en marcha el botafumeiro, que seguimos ahí pendientes de si hay o no hay botafumeiro, y tenemos la Semana Santa a la vuelta de la esquina. Bueno, pues que se pongan de acuerdo con el botafumeiro, que si no, en la semana que viene hablaremos, porque ya empezamos con la Semana Santa y queremos ver que esta ciudad se mueve con turismo y con iniciativas. Y, por cierto, sí que aún tenemos programa gastronómico, no faltaría, claro. En Galicia el programa gastronómico es fundamental. Y aquí en Santiago ya empezamos este fin de semana con las uñas en San Lázaro. Bueno, disfruten ustedes de la comida de Santiago y del inicio de la Semana Santa. Pero eso, que en el aeropuerto se pongan de acuerdo, porque ya necesitamos una política aeroportuaria de una vez, y esperemos eso, que el presidente los haga entrar en razón. Y ahora nos vamos a mi rincón favorito. Hoy es el rincón favorito de Fer Ribeiro, unha carnotana do Pindo que se queda con este. Pois o meu rincón é baixando da igrexa de San Paio, entrando á catedral, por esa entrada de aí, que está ao lado a casa da Parra, e queda detrás a igrexa de San Paio. Bueno, gústame porque é un sitio que moitas veces paseo, e cando chego aí a esa, que é como unha boca calle, así a entrada, pois vexo, gústame moito a vista da catedral, gústame moito a Quintana e as escaleras da Quintana, é un sitio que me encanta, bueno, as escaleras da Quintana pois tamén me encantan para estar ali sentada, un inverno con sol ou un verán a sombra. Bueno, las escaleras de la Quintana, de la que ya hablamos aquí, pero no, ella se queda con esas escaleras donde acaba la rúa, ¿cómo se llama la rúa? La Vía Sacra, donde termina la Vía Sacra y la Rúa de San Paio, y van a dar a la entrada de la iglesia ahí las tenemos, a la entrada de la iglesia de San Paio, que por cierto, aprovecho para recordar que merece la pena entrar en el museo merece la pena entrar en la iglesia. Dentro de la iglesia está el museo, un museo muy poco conocido, un museo de arte sacro, muy poco conocido por los turistas y supongo, yo creo que también por la gente de Santiago. Y las monjas de San Paio lo tienen muy, muy bien acondicionado. Entonces no olviden de pasar por la zona y entrar en la iglesia, que es muy bonita, y visitar el museo, que también está muy, muy bien, de arte sacro. Estamos de acuerdo con el rincón favorito de Fe, esas escaleras que nos llevan a la iglesia y después de la iglesia a tu rincón favorito. A mí me encanta porque como me gusta mucho la plaza de la Quintana, pues esas escaleras también, y es lo que decía ella, que
tienes una vista muy bonita desde esa zona de la Plaza da Quintana y de la Catedral. Y me parece un rincón muy especial. ¿Mónica? También lo veo, y una imagen que también pusimos ahora, que se veía justo cuando bajas por esas escaleritas y asomas y ya quieres ver un poco la escalera de la Quintana, es como una imagen muy impactante, y para el que viene de fuera, si a mí me sigue impactando, paso muy pocas veces y las veces que paso otra vez te vuelves a quedar, ¿no? Como que qué cosa tan bonita. Y de paso que hablabas tú de la iglesia de San Payo, ¿no? San Payo, sí. Si tenemos la suerte además de escuchar el órgano tocando, es impresionante. Y a las monjas cantando. También. Yo quería desde aquí, creo que merece la pena ir a la misa, a esa iglesia. Dirán ustedes, si no creemos, ¿por qué vamos a ir a misa? La misa es un coñazo, ¿no? Dirán muchos o tal. Pero es muy bonita porque ellas cantan y tienen unos detalles que, de verdad, aunque ustedes no crean, vayan hasta allí, siéntense en ese banco porque es un entorno muy relajante. Yo creo que por acercarnos a actos de este tipo tampoco pasa nada, ¿verdad, María? No, todo lo contrario, simplemente se muestra una señal de respeto y es incrementar nuestra cultura. Uno es libre de creer en lo que quiera y en quien quiera. Yo apuesto por tu idea, Marina, y creo que es muy recomendable. Bueno, señores, se nos acaba el tiempo. Quiero recomendarles para este fin de semana que vayan al Teatro Principal este sábado a las 6 de la tarde porque va a estar la segunda gala de magia en favor de la ONG Tierra de Hombres. Por el módico precio de 6 euros ven un buen espectáculo y ayudan a una ONG que trabaja para la infancia y para las mujeres. Pero para las mujeres en todo el mundo y para la infancia también en todo el mundo. Pues ya lo saben, a las 6 de la tarde, el sábado, en el Teatro Principal. No dejo que comenten nada más porque el tiempo se ha acabado. Gracias, chicas. Nos vemos en el próximo programa. Contamos con ustedes y ya saben, disfruten de Santiago, que merece la pena.